vamos a comenzar. Recordarles que simplemente es practicar, ¿no? Eso es lo más importante. Tienen que empezar a verificar directamente cómo va funcionando. Ya, entonces ahora vamos a ver la parte de las fuentes. Ya. Las fuentes simplemente vienen a ser la parte de las letras, ¿no? O dar un diferente tipo de tipografía. ¿Cómo se va a trabajar? Nuevamente vamos a trabajar con la parte del style. Recordarles que acá tiene que venir la parte del head, acá tiene que estar la parte del head, este bandido que se borre, y vamos a anotar acá, ¿no ven? Acá simplemente tiene que estar dentro del head. Y acá tenemos que hacer nuestro head, respectivamente. ¿De acuerdo? Ahora, lo único que tenemos que observar es lo que estamos seleccionando acá. Este style que va a ser de tipo texto y le vamos a empezar a realizar respectivamente. Ahora, ¿qué quiero que noten? Nosotros podemos aplicar simplemente, podemos empezar a aplicar cada una de las etiquetas que hemos mencionado acá. Es decir, digamos, la etiqueta P o que es la etiqueta del párrafo, podemos darle una aplicación, por así decirlo. Podemos darle un formato, o como quien diría. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Cuidado que piensen que solamente tiene que funcionar o solamente tiene que ser solamente tiene que ser con etiquetas específicas. Puedo trabajar con la que yo quiera. Ya, entonces en este caso vamos a colocar el P. En ese caso le estoy dando un tamaño a mi letra. Ya, este viene a ser el tamaño de letra. ¿Estamos de acuerdo? Se acuerdan que nosotros para el tamaño con el HTML solamente teníamos estos tamaños, ¿no ve? H1, H2, H3, hasta el H5, ¿verdad? Hasta el H5. Y dependiendo de los tamaños que nosotros le asignemos, automáticamente nos iban a Ya, listo chicos, nos vemos entonces el día lunes, ¿no? solamente nos empieza a proporcionar, ¿verdad, jóvenes? Digamos el H1, el H2, el H3, el H4, el H5. Y de acuerdo a esos tamaños, nosotros simplemente tenemos que adecuarnos según la disposición, como quien diría. ¿Cierto, jóvenes? Cierto, Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, como de esa forma lo hemos trabajado, no hay ningún problema. Eso es solamente cuando sabemos HTML, ¿ya? O sea, la parte del maquetado. Cuando sabemos, solamente podemos trabajar con eso. Pero ahora que ya estamos viendo con la Una parte, consulta. sí, 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 dígame. ¿Cuál es la fuente o el tamaño más común que se usa, digamos? Depende a qué quieres trabajar. Si es que es con este por ejemplo es el título, este siempre es para el título, y este H5 viene a ser para los derechos reservados, digamos. O sea, siempre se lo va trabajando. A lo menos este H5, si es que han Ah, visto, cuando no sé si han visto alguna vez en la paginita, un C, copyright, dicen, nada. En las paginitas siempre hay eso, o 2021, digamos. No sé si han visto alguna vez en alguna paginita. Sí, sí, licenciado. Igual se puede colocar sí, eso en sí. el meta, ¿no ve? Se puede colocar en el meta también, no hay ningún problema. Si es que trabajamos con la parte de los estilos. De todas formas, todo eso les voy a enseñar, o sea, todas estas etiquetas y todas estas inquietudes que se les está apareciendo, lo vamos a ver en el seminario que lo vamos a preparar para la semana del 12. Ya, entonces, de esa forma lo vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Si es que trabajamos solamente con esto, puedo colocar, por lo general son estas dos las más utilizadas, esta y esta. Más que todo esta que se lo utiliza para los derechos reservados, ¿no? La partecita que aparece este copyright y demás. Ya este siempre se utiliza porque es el estándar, por así decirlo. ¿Sí? Sí, licenciado, pero creo que mi compañero quería decir la fuente del párrafo. ¿Cuál es el más común? No logro comprender la pregunta. Como Font Family, Se es refiere más al que todo tipo de son letra y eso, fuentes. Ah, ay, 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 el ay, 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 cuerpo y esas cosas. ay, 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 ya, ya. Es cuestión de gusto, ¿no? No hay algo, como son estilos, ya estos, pues, gracias también por la pregunta y ahora sí me han aclarado. El tipo de letra, ¿no ve? Digamos que sea Times, que sea Arial, ¿no ve? Eso se está refiriendo, ¿no? Sí, licenciado. Oye, ya. Muy bien. En ese caso viene a ser simplemente al gusto del cliente, ¿no? Al fin y al cabo, ustedes tienen que hacer lo que el cliente les diga. Obviamente ustedes le tienen que orientar, ¿no? O sea, le tienen que decir, creo que con esta letra va a quedar mejor o con esto, le tienen que sugerir, pero el que toma la decisión al final es el cliente, ¿ya? Entonces, en ese caso, es para gustos.
Ahora, a ustedes, por ejemplo, a mí me gusta más que todo la parte de que es el Times, digamos. Entonces, yo como trabajo casi en Times, porque me parece que es más bonito, digamos. El área no me gusta mucho, pero sí en la empresa con la que estoy trabajando, en la institución donde les dicen que tiene que ser en área, pues Arial nomás, por más que no me guste, digamos. ¿Ya? Bien, licenciado. Ya, muy bien. Entonces acá tenemos este font size que viene a ser el tamaño y recuerden que lo podemos trabajar tanto en píxeles como en porcentajes. Con los píxeles simplemente va a ser el tamaño del monitor. Es recomendable y a la vez no, en el sentido si quieren que sea un valor exacto. Lo mejor o lo más recomendable con lo que siempre se debe trabajar viene a ser con la parte del porcentaje. ¿Por qué? Porque como les dije con la parte de las imágenes, esto de acuerdo al monitor, digamos, esta es una imagen, digamos que yo tengo una imagen que es medio, caramba, tengo una imagen que es medio pequeñita, digamos acá aquí tengo una imagen que es medio pequeñita, digamos, ya. Digamos, tengo esta imagen, acá va a estar mi solcito, chan, 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 acá va a estar mi casita. Entonces, digamos, si nosotros tenemos un monitor pequeñito, por así decirlo, tenemos un monitor pequeñito, simplemente me va a mostrar de esta forma. Pero si mi monitor es muy grande, me va a mostrar hasta acá, digamos. O muy más pequeñito, hasta acá nada más me va a mostrar. Y este solcito se va a desconfigurar o simplemente me va a aparecer acá, digamos, un pedazo de la casita, digamos, si es demasiado grande. De ahí automáticamente se va a redimensionar. De la misma forma funciona con este tamaño. Cuando nosotros le colocamos con píxeles, podemos cometer este error. Pero si le ponemos en porcentaje, él automáticamente se va a redimensionar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, licenciado. Ya, muy bien. Ahora, en este caso, este font family, como ya lo mencioné y se lo he adelantado un poquito, digamos, viene a ser el tipo de letra con el que voy a trabajar. Es decir, puedo colocarle como type, puedo colocarlo como Arial, puedo colocarle como colibrí, creo que es, ¿verdad? Colibrí, puedo colocarle como Moontype, Moontype, si me lo recordarás, se escribía de esa forma. Y todas las fuentes que ustedes dicen, no hay ningún inconveniente. ¿De qué va a depender más o menos esto? Es del gusto del cliente. ¿Ya? Y también si es que ustedes trabajan cuando diseñan páginas, como les dije, tienen que tener en cuenta que ustedes también tienen que jugar el papel del diseñador. ¿En qué sentido del diseñador? Tienen que ver tipos de fuentes, tienen que ver los tipos de colores, los contrastes. Es importante tener en cuenta un poquito eso en la parte del diseño. ¿Por qué? Porque eh, como les dije, ustedes cuando salgan de la U, cuando empiecen a trabajar, van a trabajar solitos. Ya a medida que vayan subiendo, digamos, el nivel o cuando ya vayan teniendo más clientela, ya van a contratar un diseñador gráfico que les va a decir qué tipo de letra es mejor o qué tipo de letra se va a adecuar mejor a un, a un contexto determinado. ¿Ya? O simplemente puede ser el otro caso, donde el cliente les dice, yo quiero que sea Arial, pero queda mejor con Times. Diga, no quiero Arial, entonces directamente tenemos que hacerle caso. A ustedes, por si acaso, como diseñadores de desarrolladores o programadores de páginas web, les van a contratar para que funcione la página. Les pueden sugerir algún tipo de letra y demás, sí, pero al que tiene la última palabra en este caso viene a ser el dueño. Ya, o sea, si a él le gusta, le gusta. No, yo no puedo hacer nada. Me captan, ¿no? Jóvenes. Sí, licenciado. sí, sí, sí. Ya, muy bien. Y este fantasy simplemente viene a ser de la documentación que se ha sacado, ¿de acuerdo? Documentación. Este es un tipo de letra, como un tipo negrita, por así decirlo. Y ahorita nos vamos a dar un ejemplito. Ya, bien, entonces vamos a venirnos a este punto y vamos a determinar el siguiente valor, este valor que se borre y directamente vamos a trabajar con este tipo. Este código hace referencia a esta observación. Miren, esto es un texto simple de tamaño 200. Como les dije, este 200 simplemente viene a ser la dimensión del tamaño de la letra. Es mejor que trabajar con el H1, es mejor que trabajar con el H5 y demás. Es más, a esas etiquetas las puedo colocar estilo, sí, no hay ningún problema. En vez de P le ponen H1 y le ponen el tamaño que se les guste. No hay inconveniente. Ya eso es cuestión de imaginación y cuestión de trabajo directamente de lo que van a realizar. Entonces, en este caso, vamos a decir que es de tipo hojas de estilo. Estamos dando el tamaño, que va a ser de 200. Y el resultado viene a ser este. Sin tipografía, este es un texto con estilos. Ya, este es un texto con estilos.
Ya eso simplemente viene a ser como el encabezado que yo le puse para darnos cuenta, encabezado, de qué es lo que estamos realizando. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Sí, Ya, muy bien. Inge, Ahora, ya, sí, 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 dígame, dígame. Ya, si tienen dudas, me preguntan nomás, no hay problema. Ya, entonces esto va a ser un encabezado. Ahora, con tipografía, o sea, cuando nosotros le ponemos el font family, ¿de acuerdo? Entonces me dice que este es el, antes, miren, tipo negrilla, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? sí, licenciado. Ya, ahora, ¿a quién le gusta más o qué le gusta menos? O sea, a mí, por ejemplo, me llama más la atención de este tipo. Este me parece que es muy robusto, por así decirlo. Ya, entonces es muy robusto. Entonces, ustedes como diseñadores o como, sí, como desarrolladores o diseñadores de páginas web, más que todo diseñadores, tienen que mostrarle al usuario, digamos, diferentes alternativas. Como ustedes, digamos, tienen un abanico de conocimientos, tienen un abanico de opciones, por así decirlo, de qué es lo que puede quedar mejor o qué me puede quedar mejor con el texto o con los estilos, simplemente tienen que mostrarle al usuario, creo que con esto vas a estar mejor, creo que con esto vas a estar peor, digamos. De acuerdo, esto simplemente viene a ser con qué elemento vamos a trabajar cada uno. Entonces, ustedes le pueden mostrar tres opciones y de las tres opciones el usuario les va a decir, me gusta más este. Obviamente estas opciones ustedes las van a tener que delimitar o las van a tener que tener en cuenta a la hora de, a la hora del diseño. O sea, van a ver un diseño que les van a dar y se les va a dar. Esto más que todo, la tipografía, la parte de los colores, es fundamentos del diseño uno si es que me lo recuerdo. Ya, eso lo tienen que ir observando. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? sí, ingeniero. sí, Ya, muy bien. Ahora, la gran pregunta, o la pregunta del millón, ¿cómo yo le puedo colocar o qué tipo de letra yo le puedo asignar? O sea, yo quisiera saber qué tipo de letra le puedo mostrar, por así decirlo. Entonces, simplemente viene a estar nuevamente la documentación. La documentación es la clave, jóvenes. Miren, si se dan cuenta, esta es la página de los www.css o school, triple school, ¿no? No recuerdo la pinche en este momento. Ya, esta es la página que les he mencionado, donde estamos colocando el school. Si se dan cuenta, este valorcito que están viendo, simplemente viene a ser la parte de los tipos de texto. ¿De acuerdo? Cualquier valorcito, digamos, este font family, le quiero colocar este valor, tengo que observar directamente este puntito. De este puntito tenemos que observar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que empezar a ganar desde puntito. ¿De acuerdo? Aquí nos va a decir, ese es el ejemplo del tipo de texto y acá me dice cuál va a ser la nomenclatura o los valores que tengo que tomar. Por ejemplo, me dice que si quiero Arial, entonces tengo que subir Arial. Si quiero trabajar, a mí me gustaría un poquito más este. Me dice Comic Sam MS. Miren, entonces automáticamente acá ya le puedo dar el estilo. ¿Dónde voy a saber estos tipos de estilo o estos tipos de letras? En la documentación. Estos, por así decirlo, son los primeros que he encontrado. Existe N casos. Tienen que bajar y empezar a hacer la prueba en cada uno de los, no, para cada uno de los puntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ya, entonces simplemente ustedes eligen. Como les dije, a mí, desde mi perspectiva, me gusta más esto. A mí, si es que tuviera que elegir una de estas opciones, me parece más light, más relajado, por así decirlo. Es mi perspectiva, ¿ya? Pero tal vez a alguien le gusta más este, que es más sobrio, más robusto. O sea, cuestión de gustos, ¿no? Y como dicen, para gustos no hay disgustos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, está claro. Ya. ingeniero. Y con esto creo que les he respondido la parte de qué tipo de estilo se aplica mejor, ¿no? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a al siguiente punto. Bien, entonces en este caso vamos a ver
la parte de los estilos. Ya, entonces en este caso escogeremos la etiqueta P nuevamente, le estamos dando el tamaño del valorcito y en este caso, por si acaso, viene a ser la lúcida Samsung, lúcida grande, ¿de acuerdo? Ahora, me dirán, pero ¿por qué está poniendo dos parámetros? Este es el parámetro uno, este es el parámetro 2. ¿Ya? Y viene a ser este tercer punto, por así decirlo, el sans serif, digamos. Ya, y la pregunta viene a ser la siguiente. Este font size viene a ser el tamaño, ya lo hemos identificado. Este simplemente viene a ser el tamaño de la letra, ¿no? Le pueden colocar el tamaño que ustedes quieran, no hay ningún problema. Es que ustedes se vayan jugando con los porcentajes y los valores correspondientes. No hay ningún inconveniente. Y acá viene a ser los parámetros, por así decirlo. Ahora, cuando nosotros aplicamos dos o tres parámetros, como si pueden observar acá, me dice que puedo colocarlo como Arial, puedo colocarlo como Helvética, puedo colocarlo como sans serif, o estos tres parámetros, miren, me dicen 1, 2, 3. Con cualquiera de estos tres parámetros me va a dar este tipo de letra. Con estos tres parámetros también me va a dar este tipo de letra. En este caso, esta es la Lucy Sans Unicode y Lucida Grande. Vienen a ser el mismo formato. Es decir, viene a ser, este es un estilo, ¿no? Ahora, tal vez alguien me pregunte, pero ¿por qué estamos colocando estos dos parámetros? O los parámetros que podamos tener de acuerdo a este valorcito. Y la respuesta es simple. A veces depende mucho con el navegador con el que trabajen, de que algunos comandos los van a reconocer como otros no. ¿De acuerdo? Eso viene a ser un poquito más de la parte de teoría cuando uno desarrolla. Ya, o sea, cuando ya empieza a generar un poquito más. ¿En qué sentido? Algunos comandos en Chrome me van a funcionar 100 puntos, porque Chrome es uno de los motores o es un navegador, si eso es cierto, es un navegador más utilizado, es uno de los más comerciales, es uno de los mejores, por así decirlo. O bueno, yo soy desde la época de que solamente eran tres, ¿no? El Chrome, luego venía el Mozilla, que era el segundo, y por último venía Edge, ¿no? El del Microsoft. Microsoft. Sí, estamos de acuerdo. Yo soy desde esta época. Y también existía otro que se llamaba Safari. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que característica el Mozilla y el Safari? Que entre los dos, digamos, este era todo terreno, por así decirlo. Este viene a ser un todoterreno, en el sentido de que no sé si hay problema. Cualquier comando que le pongas a este siempre le va a funcionar. O es un todoterreno, es todoterreno, por así decirlo. Esto, el Safari y el Mozilla es hasta cierto punto, digamos. Veremos cómo nos va, digamos. Veremos cómo estamos. Así más o menos es la lógica de este Mozilla y de este Safari. Y del Microsoft Edge veremos cómo te va. Veremos cómo te va. Cómo te va. Esto por si acaso es de la época en cuando yo estaba en la universidad. En la época que estaba en la universidad del 2019, no, 2009. Sí, 2009. Sí, sí, 2009. ¿Ya? Primero, segundo, tercero. Y por lo general a este lo utilizábamos para instalar el Chrome o el Mozilla. ¿Te acuerdas? Como lo formateabas tu computadora, entonces esto solo utilizabas para instalar esto. Luego no lo utilizabas. Ahora, creo que existen, han creado nuevas mejoras, lo han ido mejorando y se sigue trabajando, pero yo ahora trabajo con el Brave. Me han dicho que no es tan bueno, no es bueno, pero a mí me gusta más este. Entonces yo trabajo con este navegador. Ya que antes estaba el Chrome, pero no me gusta la parte de las publicidades. Este me lo bloquea todas las publicidades y me lo mantiene todas las ventanas que he abierto. Eso es una de las ventajas que he visto con este y por eso me trabajo. Otros me han dicho que también es el Opera, ¿no? Que lo consume menos megas, es algo interesante, pero yo lo dejo a criterio de cada uno. Es a gusto del cliente. Ya, volviendo al punto.
Cuando nosotros colocamos estos dos comandos o esos tres comandos o la cantidad de comandos que estamos observando, simplemente es para que si no funciona, no reconoce este comando en Mozilla, digamos, automáticamente lo va a reconocer en este otro comando. Y acá automáticamente me lo va a visualizar. Si es que no me lo conoce en otro, tengo que colocar el último punto. En el peor de los casos, que no me lo reconociera en ninguno, que es casi en el peor de los escenarios, como les dije, me lo va a colocar como texto cualquiera, si no lo va a reconocer. Entonces, no se sorprendan cuando les digan, ¿por qué en este navegador me parece una fuente diferente que en este otro navegador? Eso simplemente se debe al navegador con lo que están trabajando y con la cantidad de parámetros que ustedes le están asignando. ¿De acuerdo? Esto es por si falla este, se viene a este. Si falla este, se viene a este. Es como decirles acá. Yo le puedo colocar Arial, puedo colocarle Helvética, puedo colocarle Sans serif, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Para que todo me lo vaya reconociendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. Sí, Y este sans serif, por si acaso, es simplemente vas a reconocer el primero, el segundo, y si no reconoces uno, algo siempre tienes que mostrar. O sea, algo siempre tienes que darle al usuario para que se dé cuenta que es un texto diferente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí, no? sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, lo que les cuento de los navegadores, esto por si acaso era antes. Ahora actualmente no sé cómo estarán manejando, pero yo sé que este y este están cambiando. O sea, cualquiera de estos dos puedes trabajar. Ahora, hasta me acuerdo que vi un meme del Chrome y del Mozilla, que eran dos chiquitos que estaban peleando y el Edge era un chiquito que estaba poniendo carpicola. Les voy a pasar al final de la clase para que se den cuenta. Ya, entonces esa era la analogía que tenía. Ahora, navegadores y con lo que ha subido la tecnología tienen que ir observando. Pero como les dije, para mí, yo trabajo con este. Este es un muy buen navegador. Niveles de seguridad también están bien, entonces no hay ningún problema. Y ese sans serif simplemente es, no reconoces este, te pasas a este, y si no reconoces a este, entonces me tienes que mostrar algo, o sea, algo genérico que todos los navegadores lo van a tener. Por eso, si se dan cuenta, en cada uno tiene un sans serif, o sea, quiere decir que siempre, siempre, siempre te vas a mostrar algo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, ingeniero. Ya, perfecto, jóvenes. Eso está bien, que me estén captando. Ahora vamos a ver la parte de las fuentes y las clases. Ya, entonces nosotros podemos colocarlo de esta forma con los puntitos, como van a ser bold, pueden ser italic o un real, ¿no? Simplemente este puntito, por si acaso, este puntito simplemente va a ser para aplicar a una fuente en específico, ¿ya? Esto es para aplicar las fuentes a una fuente. Por ejemplo, bold es una fuente, italic es otra fuente, un real es otra fuente, ¿verdad? El bold era para negrillas, italic es para cursivas y el unreal es para que el texto subrayado. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos asignarle un tipo de estilo, puedo asignarle el punto y trabajar con cada uno de estos valores. Y acá simplemente darle el formato con el que estamos queriendo trabajar, no hay ningún inconveniente. Si nosotros aplicamos el comando a este punto, si nosotros aplicamos el comando a este punto, estamos observando el resultado inmediatamente, ¿no? Ahora, tal vez alguien me diga, pero ¿por qué le estoy colocando de esta forma? Porque es un estilo y nosotros le podemos colocar diferentes opciones o podemos colocar un poquito, algunos parámetros más. Ya, recuerden que si solamente pongo bold, va a ser simplemente una negrilla y de acuerdo a donde aparezca la negrilla va a tener ese parámetro, o sea, lo que está definido desde el fabricante. Pero si nosotros colocamos esto y hacemos un poco más de contenido, va a mejorar nuestra forma de observar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, 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 ingeniero, eso licenciado. vendría reemplazando las etiquetas strong, M y U, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya lo van reemplazando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Licenciado, y como ahorita está trabajando con class para identidades, digamos, de un solo tipo de letra, ¿no se puede trabajar con los IDs? Eh, no, no. En este caso lo estamos trabajando. Tendremos que hacer la prueba. Tendremos que hacer la prueba, pero como les dije, como este bot
podemos colocarle más texto, entonces por eso lo estoy colocando como una clase. Y yo le estoy viendo esto como si fuera algo más genérico, o sea, como es una clase, o sea, es algo más grande, por así decirlo. En cambio, el ID es algo bien específico. En cambio, este me va a permitir trabajar en cualquier punto. Se puede trabajar, no hay ningún problema con los caramba. Se puede trabajar con los IDs, se puede trabajar con los IDs sin ningún inconveniente, pero recuerden que el ID me va a servir para una cosa específica. En cambio, la clase es como algo más grande que lo voy a poder utilizar en cualquier momento y en algo más interesante, por así decirlo. Y en este caso, yo por conveniencia o simplemente para mostrar que lo puedo aplicar mucho más o puedo tener mucho más abarque o mucho más soporte, lo estoy generando como una clase. Está bien, licenciado, gracias. Ya, no te preocupes, Juan. Entonces acá vamos a colocar class, un bold, y este es un texto en negrito, ¿no? Entonces esto automáticamente me está generando esto. Mm, Ya, a ver. Ya, entonces, como les decía, nosotros podemos tomarlo, esta clase lo estoy tomando como algo mucho más grande y el ID simplemente viene a ser algo, algo más pequeño, ¿no? Sí, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, este primer punto está haciendo referencia a este italic, miren, estamos haciendo referencia a este texto, este texto va en, y acá viene la parte del cursivo, o mejor dicho, bold. Ya, entonces acá simplemente le estoy generando una nuevo valorcito. ¿De acuerdo? Entonces ya le estamos mostrando un nuevo valorcito. Y acá viene a ser simplemente la parte del subrayado. ¿De acuerdo? Entonces acá lo estamos trabajando con los clases. Ahora, si quieren trabajar con un ID, lo podemos realizar, no hay ningún inconveniente, solamente estamos viendo las clases. ¿Yo por qué lo estoy colocando como una clase? Porque es algo más genérico, ¿ya? O sea, es algo más grande, es algo con lo que se va a trabajar, digamos, como casi todos van a tener ese tipo de formato, por así decirlo. En cambio, el ID va a ser algo bien específico. Ya de esa forma lo estamos trabajando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, está bien, Inge. Ya, Sí, ingeniero. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, acá vamos a hacer el resultado vamos a aplicar una pseudo clase. Cuando hago referencia a un pseudo clase, hago referencia a una clase medio falsa. Pseudo viene a ser falso. Ya, o sea, pseudo viene a ser como algo, si buscan en el diccionario, en la Real, en el Real Lenguaje de la Academia Española, la mentira, en el pseudo se presenta como algo falso, como algo, para nosotros va a ser como algo simbólico, ¿ya? ¿En qué sentido simbólico? En el sentido de que mm, no es tan importante o es algo que no se va a aplicar, pero tiene una connotación, por así decirlo, ¿de acuerdo? O sea, para mí algo simbólico es algo que no te va a hacer ni más ni te va a hacer menos, pero por lo menos te va a hacer saber que eres algo más. Ya es para mí es de esa forma. Un pseudo o una pseudo clase viene a ser algo, una clase falsa o simplemente viene a ser un símbolo. ¿En qué sentido? Nosotros podemos llamar a esta clase. Miren, este puede ser una clase. Y le colocamos texto, decoración, o sea, decoración del texto y que no tenga ninguna ah, decoración. O puedo llamar a este otro texto que se va a llamar a dos puntos o hover. ¿De acuerdo? Entonces acá nosotros estamos haciendo referencia a una pseudo clase. O sea, estamos creando una nueva clase. Esos dos puntitos que está generando algo nuevo. Entonces acá le estamos dando que nuestro texto va a estar decorado, no va a tener ninguna línea y automáticamente va a ser de color verde. ¿De acuerdo? En este caso tiene que ser de color verde. Ya, entonces en este caso vamos a colocar este es un enlace. Ahora, acá simplemente yo le estoy llamando a este punto. Como existen dos clases de tipo A, y siempre el programa se va a ejecutar de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Y se va a asignar. Entonces automáticamente le está seleccionando acá. Ese es un enlace donde me le está asignando el nuevo parámetro que viene a ser el valor de win. ¿De acuerdo? O sea, lo está reconociendo
en su totalidad. Solamente que esto puedo tener dos clases con el mismo nombre, pero como voy a colocar dos puntos, simplemente voy a hacer referencia a una pseudo clase. Es algo que no va a afectar. Es decir, cuando le decimos que va a ser un unidad, cuando le hagamos un clic acá, no va a cambiar de color. ¿Ya? Entonces se va a mantener el colorcito como con ese color verde. Como ya hemos hecho la parte de los hrefs o los enlaces con las etiquetas, se daban cuenta que cuando le hacía un clic acá, cambiaba de color, ¿verdad? De un negro lo pasaba a un azul. ¿Cierto, jóvenes? Sí, 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 sí. 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 En este caso, con este, que no se decore, pues, le estoy diciendo, o con este underline, o sea, le estoy diciendo que no cambie de color, o sea, que se siga manteniendo en verde. Entonces, de esta forma lo vamos a trabajar. ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Sí, Es- licenciado. Ya, muy bien. Vamos a ver la parte de las alineaciones ahora. Ya. El comando para crear alineaciones va a ser el text align. ¿Ya? Si se recuerdan o analizan todos nuestros textos, digamos, teníamos acá nuestra hoja de texto, como está acá, digamos, y acá decíamos, hola, ¿cómo estás? ¿No? Hasta el momento todo estaba de esa forma. Espero que bien. Ahora, las personas que han ido un poco más allá, por así decirlo, valga el término, han averiguado y se le puede colocar la etiqueta center, se le puede colocar center, se le puede colocar el right, ¿no? Cuando hemos hecho HTML. Está correcto. Pero nosotros lo vamos a aplicar acá con estilos, por así decirlo. Y lo vamos a colocar directamente con clases. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Estamos creando nuestra etiqueta P y le estoy diciendo que esté alineado a la parte right, eh, derecha, ¿no? A la parte derecha. Entonces acá yo le estoy creando cuatro valorcitos donde digo que va a ser de tipo cuadrado, centrada, izquierda, derecha y justificada. Este cuadrado simplemente va a hacer referencia a un cuadrado con el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? O sea, el tamaño de texto con el que voy a trabajar. Eso es el cuadrado. Por eso le he puesto cuadrado. Haciendo referencia o haciendo alusión que va a ser un cuadro con el que voy a trabajar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces acá yo estoy diciendo que va a ser de tamaño de 400 píxeles. Ahorita lo vamos a ver cuántos son esos 400 píxeles. Y le estoy diciendo que tenga un fondo o naranja. O sea, todo lo que el fondo va a ser naranja. Luego me dice que voy a tener un texto que va a estar centrado. Voy a tener un valorcito que va a estar denominado que va a ser de tipo... Son clases, ¿no ven? Todos estos puntitos. Va a ser de tipo centrada, va a estar en la parte izquierda, va a ser en la parte derecha y va a ser del tipo justificado. ¿De acuerdo? Entonces, estos simplemente vienen a ser los estilos que estoy generando. Recuerden que estoy trabajando con una clase. Ya todo esto es referencia o hace alusión a una clase. ¿De acuerdo? Y algo que es bien importante mencionar en este caso, algo que es bien importante mencionar en este caso, es también, esto simplemente viene a ser una clase. Algo que es bien importante mencionar en este caso de mis clases, ¿por qué lo estoy aplicando? Porque yo lo estoy observando, lo estoy tomando en cuenta como algo más genérico, ¿ya? O sea, la clase, recuerden eso, la clase es algo más genérico, es algo que puede abarcar muchos más conceptos, se puede trabajar con muchos más valores. Eso viene a ser una clase. El ID es algo bien específico, ¿de acuerdo? Es como decirles, si yo les hablara de la clase, digamos, hombre, en esta clase puedo tener, digamos, los atributos de que sean nombres, puedo tener la parte del carnet de identidad, puedo tener el año de nacimiento, digamos, puedo tener su sueldo y demás valores. O sea, lo que ustedes quieran. Cuando hablamos de una clase, digamos, esto es una clase. Ya esto lo vamos a ver en programación 2. Ya esto viene a ser esto es una clase, o sea, es algo más genérico. En cambio, el ID simplemente viene a ser como una variable. Ya en el sentido de que le puedo colocar así nada más, o sea,
Es algo bien específico. En cambio, con este clase puedo tener muchos más valores. Por eso es lo que hago referencia, o trabajo un poco más con clase. Funciona con los IDs, funciona, no hay ningún problema. Pero yo lo estoy viendo de una forma más grande, más extensa, por así decirlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Entiendo. Muy bien. Entonces, miren, acá yo le estoy colocando este codiguito. Ya, miren, entonces acá le estoy diciendo, estoy agarrando mi párrafo, que va a ser P, o sea, obviamente lo estoy dividiendo en el div. Recuerden que el div es un cuadro de texto, le estoy colocando una clase y acá le estoy colocando un cuadrado. De acuerdo, acá le voy a poner una variable P. Vamos a ver la parte de la clase que va a estar centrado, va a estar en la parte izquierda o va a estar justificado. ¿De acuerdo? Simplemente haciendo alusión o haciendo referencia a los parámetros que ya hemos trabajado anteriormente. Ahora, algo que es importante. Cuando nosotros queremos mostrar contenido al usuario final o cuando nosotros queremos decirle al usuario, de esta forma es el modelo, de esta forma lo estoy aplicando, vamos a colocar este comandito que se llama Loren. ¿Ya? Este Loren, miren, me dice Loren, puso dolor y cita mes, pues, es como, es una buena práctica en el sentido que te va a permitir rellenar contenido. ¿Ya? Supongamos que nosotros como, esto lo van a ver en análisis y diseño de sistemas, eso es el segundo año, pero les adelanto un poquito. Cuando desarrollan páginas, tienen que empezar a mostrarle al usuario cómo se va a observar o cuál es el contenido que él va a tener o cómo más o menos se va a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo yo lo voy a generar? Simplemente con este comando que se llama Loren. O sea, yo puedo generar textos justificados, puedo generar varios contenidos, textos flotantes y quiero mostrarle cómo más o menos se va a observar todo el contenido en la página. Pero él no me ha proporcionado todavía el contenido. O sea, no me ha dado la información o si simplemente estamos en veremos. Yo no voy a maquetar algo que no corresponde, ¿no? O sea, es un trabajo insulso. Entonces yo trabajo con la parte de Loren. Y el Loren simplemente es para que tenga una referencia de cómo más o menos va a ser, qué ventanas va a ser, y que él me diga, una vez visto, él me diga, digamos, tengo esta ventanita, acá le he puesto Loren, y digamos, acá le he puesto Loren, acá le he puesto tres elementos flotantes, acá le puse un copyright, digamos, y de esa forma acá viene a ser mi copyright y demás valorcitos, digamos. Acá ya le empieza a poner. ¿Ya? Entonces, el usuario ya va a saber cómo más o menos se va a visualizar, pero todo esto viene a ser, digamos, algo simbólico. Ya sea algo que va a darle una referencia de cómo más o menos se va a ver o algo más o menos que se va a observar. Entonces, si él me aprueba, yo recién puedo agarrar su contenido y empezarlo a maquetar. O él simplemente me diga que la imagen 2 se venga acá, la imagen 1 venga acá y la imagen 3 que venga acá. ¿Por qué? Porque a él le gusta. Ya no tiene que ver un por qué sí, un por qué no. Ya, entonces con este lorem simplemente yo me voy a permitir enrebustecer mi página, dar un contenido más grande a mi página. ¿Nosotros lo podemos aplicar en nuestros diseños a partir de ahora? Sí, pero siempre y cuando el contenido sea extenso y no sabían qué cosa más hacer. Pero si es algo cortito como lo estamos haciendo, me coloca nomás el contenido que hemos aprendido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden? ¿Para qué es importante el lore? Sí, ingeniero. Ya. Por si acaso en el Sublime Text o en cualquier editor, que como les dije puede existir Atom, puede existir Visual Code, puede trabajar el brackets, eh, Notepad, no Notepad++. Ya esos son editores de HTML, ya editores. Ahora, ¿quién es mejor? Va a depender mucho de qué quieres trabajar. El Visual Code se trabaja con el backend. El Sublime. El Sublime se lo utiliza también para el backend o más que todo para cuando uno está iniciando o comenzando, ¿sí? Es ligero y no hay mucho problema. Ahora, en cualquiera de estos, yo simplemente pongo un lorem y le voy a dar la tecla del tabulador. Y él automáticamente me lo va a completar todo este contenido. Así de fácil, así de sencillo. ¿Sí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Inge. Ya, Sí. muy bien, gracias. Entonces, miren.
De esta forma ya me lo están maquetando. Este es mi cuadro de 400. Este simplemente viene a ser mi lorem. Mi lorem inputs. Inputs. Ya, por ejemplo, lorem IMSU, lorem. Y acá simplemente viene a estar centrado. Si se dan cuenta, si yo quisiera mostrarle al usuario un contenido real o mostrarle cómo se va a observar, pues tendría que buscar un contenido relacionado a lo que él quiere observar. Pero con este lorem simplemente ya le estoy mostrando cómo se va a visualizar y que él me dé el visto bueno para que coloquemos, que me diga qué tengo que poner en esta parte. ¿Sí, jóvenes? Sí, ingeniero.